Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Suiza. Monseñor Elegante critica el último documento ecuménico. Es un tema de la fraternidad sacerdotal de San Pío X. El Dicasterio para la Unidad de los Cristianos, presidido por el cardenal Kurt Koch, exobispo de Basilea, publicó un extenso texto titulado El Obispo de Roma, que hace un balance del diálogo ecuménico en torno al papel del Papa y al ejercicio de la primacía de la sede de Pedro, según la presentación de Vatican News. Monseñor Mariano Eleganti, exobispo auxiliar de la diócesis de Coira de Monseñor Vitus Honder, criticó duramente este texto, lo cual suscitó una carta abierta del cardenal Koch, en la que se muestra bastante conmocionado. Monseñor Eleganti respondió a esta carta. Este artículo ofrece una visión general del intercambio en el que el ex auxiliar de Coira muestra una actitud incisiva e interesante. Veamos la crítica de Monseñor Eleganti. El obispo jubilado señala que la doctrina de la Iglesia ha clarificado el ministerio petrino, ministerio del propio Papa, y el resultado es la definición del Concilio Vaticano I. Haciendo mención del texto que propone un retorno a una antigua práctica del primado. Con razón, Monseñor Eleganti responde que a partir de las declaraciones del Concilio Vaticano I, no se puede retroceder a etapas preliminares aparentemente más simples. Señala que esto plantea la cuestión fundamental de la verdadera Iglesia y de su indivisibilidad, fundada por San Pedro. Sus siguientes palabras son inesperadas.
Y cito, el Concilio Vaticano II respondió a esta cuestión con el subsisti in. Los padres conciliares estaban convencidos de que la Iglesia Católica Romana es la forma plena de la Iglesia de Cristo. Existe. Pero matizaron semánticamente esta afirmación irreductible. Subsistit, es decir, subsiste. Hoy hay un nuevo intento de cuestionar el desarrollo doctrinal y la teología de los ministerios. En particular, el ministerio petrino y su ejercicio. Y continúa. Se desea un ministerio de unidad, pero de forma sinodal, mayoritaria, y solo es obligatorio si la mayoría de los participantes, es decir, todos los cristianos, entre paréntesis, así lo han decidido. En conclusión, afirma el ex obispo auxiliar, pienso que no es posible formar la Iglesia con los cristianos separados de esta manera discursiva y sinodal. Aunque en el pasado no hayamos logrado encontrar un terreno de entendimiento con ellos debido a las distorsiones que han sufrido. Luego tocó el tema del ecumenismo. Se rechaza el ecumenismo de retorno, la conversión de los no católicos, incluso si la verdad lo exige. También podríamos hablar de reunificación, pero esto debería hacerse con verdad y no mediante una forma de primacía de honor del Papa para enmascarar una separación de facto a nivel jurisdiccional, eclesiológico y dogmático. La conclusión es clara. No, el camino propuesto por el nuevo documento es un espejismo que conduce al caos o ratifica lo que ya existe. Ahora veamos la carta abierta del cardenal Koch a Monseñor Eleganti. El cardenal suizo, que en su juventud fue un teólogo muy progresista, con tesis rayanas en la herejía, antes de convertirse en obispo de Basilea, se siente atacado. El documento publicado afirma, es solo un texto de estudio que ofrece una síntesis de las respuestas dadas por las distintas iglesias cristianas a la encíclica Ut Unum Sint y no un texto doctrinal. Acusa a Monseñor Eleganti de simplista y le ofende que ataque Vaticano II por el término subsiste en. Pero su defensa es muy débil frente a la acusación de querer relativizar Vaticano I. El documento propone, por el contrario, que la Iglesia Católica busque, respecto a Vaticano I, nuevas formas de expresión y un nuevo vocabulario, pero que sigan siendo fieles a la intención original, una especie de confesión. Luego retoma la distinción que hizo Juan Pablo II en su encíclica Ut Unum Sint entre la naturaleza del primado y la forma concreta de su ejercicio. Concluye aconsejando a su interlocutor que estudie el tema en profundidad antes de publicarlo, aunque asegura que está de acuerdo con gran parte de lo que escribió en su declaración.
Ahora veamos la breve respuesta a la carta abierta. Monseñor Eleganti reaccionó a esta misiva del cardenal Koch y aprovechó la oportunidad para dejar claro el punto. Afirma, entre comillas, que las propuestas contenidas en el documento El Obispo de Roma del dicasterio presidido por el cardenal Kurt Koch apuntan explícitamente a reinterpretar la enseñanza del Concilio Vaticano I sobre la primacía jurisdiccional universal del Papa. El obispo continúa. Parece que las enseñanzas del concilio están condicionadas por su contexto histórico y deben ser actualizadas. Nuevas expresiones y nuevo vocabulario que permanezcan fieles a la intención inicial del Concilio Vaticano I. Esto sería una nueva constitución del papado en la coexistencia ecuménica, señala con ironía. Es previsible que los cristianos separados no acepten en el futuro la jurisdicción directa del Papa. De lo contrario, ¿por qué proponer una reinterpretación católica del primado papal? Pregunta lógicamente. Luego hace una pregunta. ¿Qué puede resultar de estos esfuerzos de diálogo? Sino, a lo sumo, una primacía de honor del obispo de Roma sobre los demás, sin autoridad directa sobre ellos. Y presenta el texto de Vaticano I lo siguiente. Por lo tanto, enseñamos y declaramos que, según los testimonios del Evangelio, la primacía de jurisdicción sobre toda la Iglesia de Dios fue prometida y conferida por Cristo Señor directa y directamente al bienaventurado apóstol Pedro. De ello se deduce que quien sucede a Pedro en esta cátedra, en virtud de la institución del mismo Cristo, obtiene el primado de Pedro sobre toda la Iglesia. Un intercambio que destaca el ex auxiliar de Monseñor Haunder y que confirma su deseo de permanecer fiel a la fe católica. También fue uno de los primeros en reaccionar con indignación contra fiducia supplicans.